Esta contaminación ha afectado a 2 hectáreas de área verde, convirtiéndolas en laguna artificial en la salida a Huancané. Los pobladores afectados solicitan que la empresa Seda Juliaca realice acciones inmediatas, porque denuncian que en esta parte de la urbanización se instalaron más de 30 lavaderos de vehículos que a diario contaminan la zona. Los lavaderos de carros informales. Los habitantes criticaron a las autoridades por, en sus palabras, permitir que unos pocos extraigan agua indiscriminadamente y al amparo del Estado, mientras cientos de crianceros y habitantes de la zona no tienen recursos ni siquiera para el consumo humano. Aseguran que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes. Hemos decidido celebrar el Día Mundial del Agua no sentados en la casa, sino en las calles resistiendo, para que no se dé la minería en las fuentes de agua. Y aquí la Corte Constitucional tiene el deber de aprobar la pregunta: ¿está usted de acuerdo que se dé actividad minera en Quimsacocha, Azuay, sí o no? Van 6 meses y no tenemos respuesta. Aquí ha sido multitudinario la gente que está entrando en este momento a la ciudad de Mendoza. Han marchado 100 kilómetros, han atravesado los pueblos del Valle de Uco para llegar hasta acá, para ir a la Casa de Gobierno para que el gobernador Suárez vete una ley que permite la explotación minera metalífera, el uso de cianuros principalmente y otros compuestos químicos. La audiencia en el Tribunal de Essen, al oeste de Alemania, tiene lugar un año después de que Saúl Luciano interpusiera la denuncia, porque para el agricultor, la empresa tiene parte de la responsabilidad en el cambio climático que afecta a su pueblo. Esperamos que la Corte nos dé la razón para así salvar de alguna manera nuestro mundo, nuestra tierra. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Transnacionales quieren invadir nuestros territorios. Ellos quieren privatizar nuestros ríos, el agua, los bosques a través de los proyectos de represas hidroeléctricas para la privatización de la energía. Nunca habíamos presenciado que se mate un río con la complicidad de las instituciones, sin que nadie haga nada y que se crea encima de eso que es por beneficiar a las comunidades. La tristeza es de muchas y de muchos. Los pescadores y los barequeros jamás habrían aceptado que en su nombre mataran el río. Este es el pueblo que pensaban que estaba dormido. No, ya desperté. Hola, ¿cómo están? Aquí en un nuevo programa Despertar, el número 9. Queremos agradecer a todos nuestros suscriptores, a nuestros seguidores y a los que nos mandan mensaje. Hola Silvina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este programa de suma importancia. Hemos traído mucho material muy fuerte porque es algo vital para la vida, como es el agua. El ser humano está conformado por agua. Somos agua. 3 millones de personas mueren de sed. A principios del siglo XXI, el planeta Tierra, con su abundancia y diversidad de formas de vida, incluyendo una población superior a 6 millones de humanos, enfrenta una severa crisis del agua. Todos los signos muestran que se va de mal en peor y continuará así si no son tomadas las acciones correctivas. Pero la verdadera tragedia es el efecto que tiene en la vida diaria de la gente pobre, quienes se encuentran agobiados por las cargas de enfermedades transmitidas por el agua. Viviendo en ambientes degradados y frecuentemente peligrosos, luchando por dar una educación a sus hijos y ganarse la vida, y por obtener lo suficiente para comer.
El agua cubre 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta, del cual el 97,5% es agua de los océanos y solo el 2,5% es agua dulce. Del total del agua dulce, el 68,9% es agua contenida en glaciares y hielo de los continentes. El 30,8% se encuentra en aguas subterráneas y solo el 0,3% restante la constituyen aguas de lagos y ríos. Es claro, entonces, el por qué en las últimas 3 décadas la legislación ambiental mundial se ha centrado en exigir la protección de los cuerpos de agua dulce, dada la escasez de la misma. El consumo del agua per cápita se incrementa día a día y va relacionado con un mejor estilo de vida y con el crecimiento poblacional. De esta manera, se incrementa el porcentaje del agua necesaria y, junto con las variaciones espacial y temporal del agua disponible, la consecuencia es tal que el agua para todos nuestros usos está llegando a una escasez, desencadenando la consecuente crisis del agua y a nivel mundial la lucha por su posesión. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el agua podría convertirse en el móvil de las guerras del presente siglo. En el programa de hoy traemos y contamos con colaboradores activistas de diferentes regiones de nuestro país y del mundo que están involucrados en la lucha por el agua. Claudio Rojas, Erika Pais, Félix Vera, Graciela Antonil, José Proal, Miller Duzán, María Eugenia Alesio, Daniel Funes. Queríamos saber cómo está la situación en tu región sobre los recursos hídricos y el manejo que se le está dando a la extracción minera. Al hablar de medio ambiente no podemos dejar de mencionar el tema del agua, porque están directamente relacionados, ¿cierto? La verdad es que tenemos un grave problema de agua acá, que se ha acentuado en el último tiempo por la configuración que tiene la legislación desde el tiempo de la dictadura. El año 1981 se separó la propiedad del agua de la propiedad de la tierra. Antes estaban adheridos, eran indisolubles. Entonces había una relación. Después de eso se separaron y se empezó una dramática especulación con la venta del agua. En consecuencia de eso, muchos han acumulado grandes cantidades de agua, han especulado con ella y la venden a la minería. La minería, tú como debes saber, consume muchísima agua, mucho más que la agricultura. Entonces, y la contamina de paso. Entonces, como se han apropiado algunos de grandes cantidades de derechos de agua y la venden para el uso minero, tenemos otras razones también, es que tenemos una grave crisis hídrica en este momento. Convengamos además que ha habido menos pluviometría, por tanto, el efecto es mucho mayor. Es impresionante la cantidad de comunidades y ciudades pequeñas cerca de Santiago que están sin agua, producto del tema de la agricultura y producto de esta especulación que se hace con el agua del momento que se desligó de la propiedad de la tierra. Sí, mira, justamente nosotros estuvimos militando mucho porque el año pasado salió una ley nueva, la ley de riego, como le llamamos nosotros naturalmente, pero se llama la ley que regula el consumo del agua. Como detalle importante para señalar es que Uruguay, allá en el año 2004, fue el primer país en el mundo de proteger el medio ambiente y el agua dentro de la Constitución de la República. En el 2004 se hizo una reforma constitucional y a través del artículo 47 se planteó de que el acceso al agua era un derecho humano inalienable. Entonces se puso como un derecho a la vida, ¿verdad?
Entonces, pensando que con esa movida, porque ya en aquel momento, ya desde esa época se podía vislumbrar intereses de imperios, intereses de empresas extranjeras en la compra del agua potable dentro del territorio uruguayo, no solamente la compra, sino la comercialización también dentro del territorio uruguayo del agua potable. Entonces, mirando esa situación, se propuso una reforma constitucional que es aceptada, ¿no? Que es aprobada por la mayoría de los ciudadanos, y con eso quedamos tranquilos, pero tranquilos a medias, porque de todas maneras siempre había que moverse, siempre había que luchar, siempre había que salir a la calle a informar, porque los afluentes, sobre todo el río Santa Lucía, que es de donde sale el agua potable, que va, por ejemplo, a la capital, ¿no? En la capital pensamos que Uruguay tiene solamente 3 millones de habitantes y en la capital viven 1,5 millones, ¿no? Entonces el agua potable que se toma en la capital proviene del río Santa Lucía. Ya en aquel momento estábamos muy preocupados porque había un montón de empresas instaladas sobre el margen del río Santa Lucía, sobre todo empresas que trabajaban con el cuero, ¿verdad? Peleterías, etcétera, etcétera, que utilizaban, y bueno, productores de soja, sobre todo también productores de soja, que utilizaban determinados insecticidas, y los productores, las producciones en lo que se refería al trabajo en el cuero, utilizaban cianuro y utilizaban determinados elementos que caían sobre el agua directamente. Si no caían en el agua, caían a través de las napas, pero terminaban en el río Santa Lucía. También en aquel momento hubo una resistencia muy fuerte a instalar la primer pastera, la fábrica de celulosa en Uruguay, que tuvimos conflicto con Argentina también en aquellas circunstancias también graves, porque ahora ya estamos hablando que se va a instalar la tercera planta, que es la más grande en el mundo. Entonces, en vista de eso, nos fuimos moviendo para proteger el agua, pero nos encontramos no solamente con la contaminación del río sin supervisión del Estado, sin penalidad alguna contra aquellas empresas que contaminaban el agua, sin control, sobre todo sin control alguno, y nos encontramos con que el año pasado sale esta ley, y esta ley no solamente de alguna manera permite la comercialización del agua, a pesar de que está amparada en la Constitución, que no puede ser así. No solamente eso, sino que además permite que para los productores arroceros y de soja que puedan desviar cauces de arroyos y ríos para hacer como unas pequeñas, digamos, mini represas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para hacer que el agua se vierta hacia los campos que ellos están cultivando. Se hizo una movilización muy, muy grande el año pasado para poder derogar esa ley. Desgraciadamente no se alcanzó el consenso de la población, no se alcanzó la cantidad de firmas para llevarlo a referéndum, para llevarlo a plebiscito. Entonces creo que hoy podemos decir que nos encontramos en el peor momento de la historia lo que se refiere a... Sí, en cuanto a Paraguay, la principal, diríamos, fuente de contaminación es los agrotóxicos. Ese sí está causando graves problemas aquí en Paraguay, porque el cultivo de soja está avanzando gran parte del territorio paraguayo, empezando con la frontera norte, este y ahora el sur del país. Y en segundo plano está entrando ahora el arroz, tanto los humedales naturales y los esteros, abarca la zona más sureña en el sur del país. Ahora está entrando, tiene una consecuencia, aparte de contaminar, están matando los animales, la fauna hiptícola, por decirlo, llámese peces principal y algunos capibaras, por ejemplo, nosotros lo conocemos como carpincho, y algunos cocodrilos, eso que se encuentran muertos, ¿verdad? A consecuencia de eso, ¿verdad? Y que algunos productores campesinos también denunciaron en su momento que murieron sus animales, chancho, pato, algunas vacas que llegaron a tomar agua en esos tajamares que tienen residuo del glifosato principalmente, ¿verdad? El que causa más mortandad de esos
animales que te mencioné, ¿verdad? Acá no tenemos prácticamente minería. Hay uno que está en el departamento del Guairá, más o menos a 180 kilómetros más o menos de acá, de Asunción. Está una empresa internacional o multinacional que se llama Lampa. Está con la explotación de oro. Ese también está contaminando algunos arroyos de la zona, ¿verdad? Pero no es mucho por decirte, ¿verdad? Eso se llegó a intervenir. Se llegó a intervenir, me comentó el periodista de una radio local de ahí. Se fueron una comitiva fiscal, policial, específicamente en ese lugar. Entraron in situ, ¿verdad? Verificaron todos los daños que hay. A la vuelta, tiene una oficina la empresa Lampa en el pueblito, y ahí le mandó llamar el director local de Lampa a la fiscala, según mencionó este periodista. Entró en su oficina, durante 1 hora y 15 minutos aproximadamente se reunieron con la fiscala, y al salir de ahí salió con una llave de una camioneta Toyota 0 kilómetro, la fiscala. Regresaron eso a la ciudad de Villarrica, que es la capital departamental, y ahí prácticamente terminó esa intervención. Sigue su cauce normal la explotación de esos recursos, porque no se controla eso. Aparte que para limpiar el oro bruto que sale mezclado con la piedra, según ellos, ¿verdad? El líquido, o sea, el producto químico que utilizan se lanza en el agua, en el arroyito de ahí. Ese arroyo tiene una desembocadura en el río más grande que se llama Tebicuarú. De ahí alzan agua potable 2 ciudades importantes, que es Villarrica y uno Coronel Oviedo se llama. Y eso era la preocupación de ellos. Por eso se hizo una manifestación, una denuncia, pero ahora aparentemente el viceministerio de Minas y Energía va a intervenir. Van a entrar a verificar cómo está la situación de ese local. Te comenté en cuanto a la contaminación de agua. Nosotros tenemos un río que es Paraná, que va hasta la Argentina. Tiene un recorrido nace en Brasil, pasa por varios departamentos de la zona este, sur, y va hacia la Argentina, ¿verdad? Y esa franja, la frontera en sí, están llenos de cultivos de soja, y ellos utilizan cantidades de productos químicos, son soja transgénica, que viene ya con un kit de producto, ¿verdad? ¿Qué compone ese kit? Compone la semilla, por supuesto, los agrotóxicos, o sea, el veneno en sí, el glifosato, los herbicidas y el abono fertilizante. Entonces, ¿qué pasa? El agricultor ahí ya pasa a ser dependiente directo, porque todos saben que la semilla transgénica no puede guardar la semilla y plantar de vuelta. Te venden ese kit y eso se utiliza. No, yo veo que no es principalmente la utilización de esos productos en forma legal, pero acá en Paraguay no hay ningún control en ese aspecto. Ahí está el cuid de la cuestión que yo veo ahora. El Ministerio de Agricultura, que es dependiente del Estado paraguayo, que deberían controlar el uso de esos productos químicos, regular la dosis letal que le llaman, ¿verdad? La dosis indicada para cada cultivo, ¿verdad? Esa parte no se controla. Suponiendo un ejemplo sencillo, ¿verdad? Si 250 cc por cada 20 litros de agua es la recomendación, por ejemplo, ¿verdad? Y acá esa parte no se controla. La gente utiliza, los agricultores utilizan, por decirte, hasta medio litro por 20 litros de agua, para que le funcione más seguramente, ¿verdad? O por desconocimiento tal vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí puede ocurrir 3 fenómenos diferentes, ¿verdad? Uno, si el suelo es flojo o es fértil, ese producto que no absorbe todas las plantas va al suelo, o sea, lixiviación se llama eso. Va a la napa freática y contamina el agua subterránea. 2, si hay viento en el momento de la pulverización, entonces el viento lleva ese producto que sobra, porque es una fumigación, ¿verdad? Son tipo neblina. Entonces, si uno pasa por ahí cerca, le puede contaminar. Eso ocurrió ya en una escuela rural, allá en Salto del Guairá, se llama un departamento,
y en una comunidad rural se contaminó, se llegó a intoxicar, perdón, 12 alumnos aproximadamente, y el periodista de ahí mencionaba el resultado del análisis, hasta su cabello encontraron resto de glifosato, ¿verdad? Eso se ocurre ahí cuando hay viento. Si no hay viento, si viene una lluvia, después de si el suelo está duro y viene una lluvia, produce la erosión, entonces lleva ese resto de producto químico que no absorbe todas las plantas y directamente va a los cauces naturales, llámese lagos, ríos, arroyos, y ahí empiezan a contaminar también la fuente de agua. Y eso es lo que más ocurre actualmente en nuestro país, ¿verdad? Entonces, prácticamente las fuentes naturales de agua están con restos de esos productos, ¿verdad? Hay una institución acá en Paraguay, hasta ahora está, pero está muy poco ahora en el campo, que se llama JICA. Es japonés. Es Cooperación Internacional del Gobierno de Japón, en nuestro idioma. Ellos hicieron un estudio del agua subterráneo, porque en la zona rural acá de Paraguay se usa mucho todavía el pozo común. Ese pozo que se cava más o menos un 10, 12 metros, unos 15 metros, 20 metros. Eso se usa mucho todavía en Paraguay. Y ellos querían saber el porcentaje de contaminación de esos pozos. Y encontraron que gran parte, esa zona productiva de soja especialmente, te estoy hablando de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, perdón, Canindiyú, Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa, ellos hicieron muestras de esos pozos y gran parte está contaminado de ese producto, ¿verdad? Y la gente no sabe ni siguen utilizando eso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de toda esta cuestión en la humanidad, en la población rural? Ahora están haciendo justamente esa zona muchos niños mal formados, la malformación. Otro, el aumento de leucemia en niños especialmente, de esa zona. Aumento de cáncer, de todo tipo. Problema cardíaco, problema del corazón. Yo hablé con un técnico que está en una cooperativa en la zona de Itapúa, esa zona justamente. Y este señor, colega mío me comentó especialmente que lastimosamente te puedo decir que prácticamente todas las casas de ahí hay un miembro que tiene cáncer, me dijo. Esa zona, estamos hablando de, no todo Paraguay, esa zona donde se cultiva mucho. Entonces es alarmante en esta situación que no se controla prácticamente. O sea, el ministerio tiene un fiscalizador que supuestamente debería controlar, pero el pobre prójimo está acá en Asunción, a veces dice que no tiene combustible para su vehículo, pero ni aunque tuviera, difícilmente pueda controlar una zona muy amplia, ¿verdad? Hacer una especie de Superman o el hombre increíble más o menos para controlar vasta cantidad con vehículos, ¿verdad? O sea, prácticamente ese está a merced de los agricultores. Y eso es lo que está causando estrago actualmente. Se hizo mucha protesta ya en ese aspecto de las organizaciones campesinas locales. Cuando Federico Franco entró, se hizo una gran manifestación. Después se hizo otra vez, después con la era Carter. Siempre dicen la gente, los gobiernos de turno, que van a controlar, que van a regularizar esa parte, pero hasta ahí llega. No se llegó todavía a regularizar, ¿verdad? Un sacerdote renombrado acá que se llama Mario Melanio Medina, ahora es monseñor emérito, que se retiró de la manera, pero sigue, es un luchador actualmente, de la época de Stroessner hasta ahora, ¿verdad? Ellos estaban investigando y nos dijo, justamente cuando vino Almendras, cuando se hizo acá la conferencia en homenaje a Pablo Medina, que aproximadamente ahora 10 litros de esos productos le corresponde a cada habitante de Paraguay, ¿verdad? De productos químicos, de agrotóxicos. Y eso es preocupante, ¿verdad? El problema de agua en México no es muy distinto al problema de otros países de escasez hídrica en América Latina. Habíamos comentado sobre Santiago de Chile, por ejemplo, que se está quedando la capital chilena sin agua. Bueno, yo te doy un flashazo así rápido. La capital de México, que es la Ciudad de México,
Se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar y es una ciudad que no tiene agua. No es que se esté quedando sin agua, no tiene agua. Quiere decir que en su subsuelo no hay forma de extraer agua y se está llevando a través de grandes esfuerzos, grandes volúmenes de agua para abastecer 20 millones de habitantes, ¿te imaginas lo que es eso? A través de otros cuerpos de agua que son principalmente ríos que se encuentran a 500, 600 kilómetros de distancia y que se encuentran a 200, 300 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de una diferencia de 2 kilómetros, 2.000 metros, fuentes a la Ciudad de México. Esto requiere un gran bombeo, una gran energía para echar a andar estas bombas y llevar el agua 2.000 metros arriba hasta la Ciudad de México. Entonces, ese es un panorama de lo que es nuestra capital. México como ciudad no tiene agua y se está haciendo un gran esfuerzo, grandes gastos para poder abastecer a 20 millones, un poco más, de habitantes en la capital. El resto del país se puede dividir más o menos como en Argentina, lugares que tienen mucha agua, la parte de Iguazú, por ejemplo, ustedes tienen mucha agua, pero hay regiones donde no tienen agua, hay escasez. México es más o menos lo mismo, solo que es a la inversa. El norte de México tiene muy poca agua y el sur de México tiene grandes caudales, ríos caudalosos, el Usumacinta, el Grijalva, etcétera, en donde aparte de abastecer gran parte del agua en el país, son ríos que se utilizan precisamente para generar hidroeléctricas. Entonces, gran parte de la corriente eléctrica en México, un 30%, se genera por hidroeléctricas que se encuentran en caudales en el sur del país. Pero el norte de México, que es donde yo vivo, aquí en Durango, más o menos a 1.000 kilómetros de distancia de la frontera con Estados Unidos, y otros 1.000 kilómetros hacia la Ciudad de México, que está al sur. Esta zona y el norte del país, básicamente tenemos grandes problemas de agua y el agua que tenemos en el subsuelo o superficial se encuentra de alguna manera contaminada por fuentes antropogénicas o por motivos naturales. Eso lo podemos comentar también. ¿Nos podrías decir qué empresas están involucradas en la zona? Sí, hay mineras, pero por suerte, por ejemplo, la minera Aratirí, que iba a ser nefasta, absolutamente nefasto para Uruguay, porque prácticamente el 30% del terreno fértil iba a ser contaminado y ocupado por esta gran minera de hierro. Logramos detenerla, nos ayudó un poco también que el hierro a nivel mundial bajó. O sea, empezó a cotizar en bolsa mucho más muy por debajo del valor de cuando se firmó el convenio, el contrato con el Estado, obviamente a espaldas del pueblo siempre. Entre que bajó el hierro y la resistencia que hubo de la gente que salió a la calle, los productores rurales que se unieron con la gente de la ciudad, se frenó esa minera. De todas maneras, por la información que poseemos, sabemos que del acuífero Guaraní, el agua se está siendo llevada sobre todo a Francia y a cisternas que están literalmente succionando el agua que tenemos debajo de la tierra, de las capas. Entonces, en realidad, para mí es un llamado de atención muy grande. No importa si no tenemos mineras, sí tenemos empresas contaminantes, sí es un pequeño que estamos absolutamente rodeados por empresas que se instalan en las márgenes de los ríos y arroyos. Con el problema que tenemos, con el problema de las pasteras, Uruguay se transformó en un país en el que en vez de plantar alimentos se planta o soja o eucaliptus. Y sabemos muy bien el daño que produce la plantación desmesurada de eucaliptus, el agua que absorbe el eucaliptus, el agua subterránea que absorbe, es decir, no, más allá de que vos tenés una libertad de decidir qué plantar en la tierra que vos tenés, si vos plantás eucaliptus, el eucaliptus se absorbe el agua de los terrenos que están contiguos a los tuyos. Es decir, si hay un productor que tiene plantado, no sé, papas, boñato, tiene ganado, tus eucaliptus va a secar también el pozo del productor que tenés al lado. Entonces, se está dando ese fenómeno de que cada vez hay menos
menos tierra para plantar alimentos, menos agua, el agua contaminada, por ende produce que la gente está abandonando el medio rural y partiendo, que todos esos problemas partiendo de la problemática del agua, de la escasez del agua, ¿no? Bueno, acá en Provincia de Buenos Aires es muy importante, muy grave el tema de los agrotóxicos, o sea, el tema de los pesticidas que se echan en el campo, especialmente por el tema de la soja, maíz y otros transgénicos. Es muy fuerte la influencia de los pesticidas. Bueno, por ejemplo, Monsanto y otros, ¿no? Y bueno, en general no nos damos cuenta, pero es tanta la cantidad de pesticidas, después la falta de educación sobre el manejo de los pesticidas. Por ejemplo, se tiran los bidones vacíos de venenos que son muy fuertes, se tiran en los arroyos, los bidones vacíos, se dejan en cualquier lado, en basurales clandestinos, y eso también va contaminando los arroyos, las napas de agua. Incluso acá en el puerto se está haciendo una planta de fertilizantes que es altamente explosivo, y bueno, me parecería que está todo bien, pero bueno, está todo bien para la gente que vende soja, porque ellos no se dan cuenta, pero en realidad hay muy alto índice de cáncer y otros problemas como accidentes, ¿no? Se fumiga al lado de las escuelas. Sí, mire, precisamente yo terminé el año pasado de escribir un libro que se refiere, dice, El quimbo, extractivismo, despojo, ecocidio y resistencias, donde hago una síntesis fundamentalmente de 10 años de investigación. Y en ese libro trato todos esos temas, todo lo que tiene que ver con la afectación de toda la política mineroenergética en Colombia y particularmente en el campo donde más me muevo ya, que son en los estudios de represas. Y en ese sentido, nomás en el caso de represas, pues nosotros hemos ya sistematizado mucho las afectaciones económicas, sociales, culturales y ambientales de los proyectos fundamentalmente energéticos. Y aquí la empresa principal, realmente la que tiene el control no solo de la generación de energía, sino también de la comercialización, es la empresa Enel de Italia, que hace parte aquí de un conjunto de empresas donde están, por ejemplo, Endesa de España, y participa fundamentalmente también la empresa de energía de Bogotá, y eso se llama allí Emgesa. Es como Engesa es la aglutinadora de Enel, de Endesa y de la empresa de energía de Bogotá. Entonces, ellos controlan fundamentalmente la mayor parte de la generación energética por la vía hidráulica. Y hay otras que son, por ejemplo, Isagen, que es fundamentalmente en Antioquia, y está también la empresa pública de Medellín, que también tiene un gran porcentaje en el control fundamentalmente de la represa, que es la que se tenía pensada más grande del país, unos 2.400 megavatios, pero como ustedes saben ha habido una crisis porque esa represa tuvo una explosión, es decir, prácticamente iba a causar un desastre pues monumental. Se logró controlar eso porque es evidente que cuando tenía agua eso se reventó. Y está la represa El Quimbo en el departamento del Huila. Entonces tenemos las represas Hidroituango en el departamento de Antioquia, que está siendo seriamente cuestionada nacional e internacionalmente por el problema de que tenía que generar energía a partir de diciembre del 2019, pero por fallas fundamentalmente geológicas y sobre todo por problemas de construcción, problemas de la misma estructura, pues evidentemente esa represa falló. Y pues en este momento se está evaluando si es posible que continúe o hay que desmantelarla, pero el Estado sigue insistiendo de que es una necesidad para garantizar la estabilidad energética del país. La otra es afecta a un río que es fundamental, que es uno de los ríos más importantes de Colombia, que se llama el río Cauca. Está bastante contaminado, ha destruido también la pesca, los sistemas subacuáticos, etc. La otra represa, que es la del Quimbo, que es el departamento del Huila, está cerca a 14 kilómetros de otra que se construyó en los años 70, que llama la represa de Betania. Y esas dos represas pues afectan fundamentalmente el río Magdalena. Bueno, la situación de esa represa, sobre todo la del Quimbo, es tan grave que en estos momentos ya está a puertas de decidir el Consejo de Estado, que es el órgano de la jurisprudencia del país más importante, última instancia, donde tenemos nosotros una demanda de nulidad de todo el proceso de la licencia ambiental de ese proyecto,
porque los estudios, por ejemplo, que se han hecho no solo de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, los estudios que nosotros hemos hecho de la Comisión Internacional de Juristas, de los aportes que se han hecho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues demuestran que precisamente todos los problemas que han tenido esas represas, de los grandes impactos y daños económicos, ambientales, sociales y culturales, tienen que ver con el mismo proceso de licenciamiento, donde se violaron todas las normas en el proceso de licenciamiento, no se tuvieron en cuenta los estándares que están establecidos para el caso de la construcción de represas, y por eso estamos esperando en estos momentos que decida el máximo órgano. Ahora, si nos es desfavorable la situación, pues acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya hemos intervenido en 2 oportunidades. Pero igualmente hay una fiscalía que llama la Fiscalía Tercera de Bogotá, de la capital de la República, donde está próximo a fallar con relación a se imputa cargos por el delito de daños ambientales, que es evidente que cuando se hizo la represa se llenó el vaso del embalse sin haber cumplido fundamentalmente con el retiro, por ejemplo, de la biomasa, y eso puede generar una descomposición muy grande y una gran contaminación que destruyó casi toda la pesca y los sistemas subacuáticos sobre el río Magdalena, incluso afectó a sectores de pesca industrial, de exportación, por ejemplo, de tilapia a Estados Unidos de América, y es evidente que pues estamos esperando también ese fallo. Y hay otro fallo que estamos esperando que tiene que ver con el no cumplimiento de la restitución de la actividad productiva, que está dejando pérdidas muy grandes, 32.000 toneladas de alimentos por año, por un valor en pesos colombianos de 50.000 millones de pesos anuales. Y sobre eso, pues ya hay la misma Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a raíz de nuestro estudio, la presión social, pues ya ha dicho que en el caso de esas represas solo se cumplió parcialmente el 10% de los compromisos, solo el 10% de los compromisos parcialmente, y pues hay una discusión muy grande aquí porque pues los daños que ha causado son inmensos. Esa afecta al río Magdalena. Hay otra que llama la represa Hidrosogamoso, que afecta el río más importante de un departamento que llama el río Hidrosogamoso en el departamento de Santander. Eso también es bastante preocupante, además por todas las afectaciones que ha causado, no solo sobre el recurso hídrico, sino sobre la pesca artesanal, además de las fallas geológicas que existen en la zona, que pueden generar una grave situación. Hay otras represas desde el pasado, primeras que estuvo, por ejemplo, en el norte del país, que es una represa que llama Urra 1, que fue una de las que se construyó en los años más o menos 80, y hay otra antigua que es la de Anchicayá. Bueno, todas esas represas, los estudios nuestros demuestran que han dejado cerca de 200.000 víctimas, más o menos el cálculo que tienen nuestros estudios, y lo otro, pues que han afectado los principales ecosistemas, fundamentalmente hídricos del país, y en este caso las fuentes y los ríos más importantes del país, donde decimos el río Magdalena, que es el principal río de este país, está el río Cauca, el río Hidrosogamoso, para mirar unos. Eso con relación a represas. Lo otro tiene que ver fundamentalmente con lo que ha generado toda esta cultura fósil y fundamentalmente los hidrocarburos. Y entonces tenemos que la misma empresa nacional nuestra, que Ecopetrol, que es como el insignia nacional, pues también está siendo muy seriamente cuestionadas porque pues no ha habido controles ni se han cumplido estándares fundamentalmente en la producción y la comercialización del crudo, y eso pues ha llevado a que, como en el caso del Izama, pozos se han reventado, y eso ha causado destrucción de ríos por efecto del crudo, y eso pues ha generado mucho problema. Y lo otro, eso es para mencionar esos, pero además está vendida ahí la Anglo-Gola Chanti, que está también participando de proyectos, y todo lo que tiene que ver con la minería a gran escala, que ha sido fundamentalmente la mayor destructora en todo el país. En este momento, el fenómeno de la minería, porque tenemos no solo el problema de la minería de las grandes transnacionales que están copando casi todos los territorios, sino que está todo el fenómeno de la minería ilegal, donde participan fundamentalmente también el narcotráfico, por ejemplo, de México, a nivel internacional, que es parte de todos esos proyectos. Los estudios demuestran que en estos momentos ha sido tan grave el impacto de todo este modelo mineroenergético, que es evidente que el país hoy se encuentra a puertas de una gran crisis socioambiental por efecto de todo
toda la política mineroenergética, y eso ahora se está profundizando porque el gobierno quiere continuar ahora, como ustedes saben, con el fracking. Ya autorizó 4 pruebas piloto, fundamentalmente en la zona del Magdalena Medio, que es más o menos en el centro del país, y pues eso ha generado muchas protestas. Pero igualmente lo importante de todo esto es que se han fortalecido mucho los movimientos sociales en Colombia, y por ejemplo a través de consultas populares, pues aquí se han ganado muchas consultas populares que han prohibido todas estas actividades mineroenergéticas para proteger los patrimonios ecológicos y las vocaciones agropecuarias de los distintos municipios. Pero cuando eso avanzaba en Colombia y era muy significativo, entonces la Corte Constitucional cambió la doctrina por una sentencia que llama Sentencia Unificación 095, y en ese sentido prohíbe que los entes territoriales, en este caso las municipalidades, puedan tomar decisiones de manera autónoma para prohibir todos estos megaproyectos que afectan fundamentalmente los ecosistemas. Y entonces hay un gran debate porque aquí estamos hablando de que se instauró ahora una dictadura constitucional que viola la misma constitución, en la misma en que todos los mecanismos de participación que nosotros hemos utilizado, que están establecidos en la Constitución, prácticamente han sido totalmente vulnerados y en este momento casi prohibidos, precisamente por las presiones de las empresas transnacionales que están pendientes precisamente de continuar ingresando a este país de manera irregular, y pues eso ya lo demuestran todos los estudios. Mira, empresa, cuando empezamos este conflicto era Tenke, y la subsidiaria acá era Depromin. Ese fue el primer conflicto minero. Y después Mendoza, tanto Mendoza como Chubut, son 2 provincias donde la cordillera tiene mucha mineralización y es como que están presentes todas las empresas. Pero acá el lobby más grande lo hacen empresarios argentinos que tienen que ver. Entonces está la CAMEN, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que tiene creo que su casa matriz acá en Mendoza. Y las empresas como que van rotando. Nosotros por ahí decimos siempre que los mineros argentinos no son mineros, no hacen minería. Simplemente tienen una suerte de negocio inmobiliario. Han comprado cateos, han comprado minas, le hacen los avances de estudio de impacto ambiental, las autorizaciones, y se las venden a empresas. La empresa más grande que uno puede conocer acá es la empresa Tenke, pero después apareció la Anglo American, apareció, creo que es la Anglo Gons Assange, bueno, algo así, otra empresa que estaba en el sur. Y después, a partir del año 2009-2010, aparece otra empresa canadiense que es la Core Mining. Pero la Core Mining también con la idea del proyecto San Jorge de Oro Uspallata, que también ha tenido mucho revuelo a nivel nacional. Ese proyecto, que se rechazó la declaración de impacto ambiental en la legislatura, después la Core Mining vende, y se lo vende a una empresa rusa, que es Solvay no sé cuánto. Pero es así, digo, nosotros no estamos luchando demasiado con las empresas grandes, sino con los empresarios locales que intentan ir avanzando en los estudios de impacto ambiental y en las autorizaciones para recién después venderle a empresas grandes. Pero nosotros el conflicto más grande lo tenemos directamente con empresarios, con geólogos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros o con la Cámara de Servicios Mineros, y últimamente también, bueno, con Cámara de la Metalurgia, de servicios que le prestan a los empresarios mineros. Pero es así, digo, como que están tratando de habilitar la minería para ellos vender sus propios cateos, que ha sido parte de los escándalos que tenemos. Otra empresa grande, pero no de minería metalífera, fue la Vale, la brasilera, que hace metalífera en algún otro lugar, pero acá tenía Potasio Río Colorado. Otro conflicto largo que no tiene que ver con la minería, no tiene los alcances de la ley 7722, pero que también quería instalarse en la provincia. Minería al cielo abierto y sus impactos en el medio ambiente. La minería a cielo abierto es una industria que origina inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales. Se basa en la explotación de recursos no renovables encontrados debajo de la corteza superficial de la Tierra. Su grado de impacto dependerá directamente del tipo de mineral que se pretenda extraer. Consecuencias de la minería: daños a la superficie de la Tierra, contamina el aire, contaminación de las aguas superficiales, daños acuíferos subterráneos, impacto sobre la flora y fauna,
Conflictos entre comunidades y empresas de minería. Cambios visuales. La demanda de cultivo de palta, ¿qué repercusión tiene en el medio ambiente? Correcto, eso es en la zona centro-norte, llamémoslo así, a pocos kilómetros, a 200 kilómetros de acá, tenemos la zona de Petorca, La Ligua, Cabildo, son zonas que están sin agua en este momento, hace mucho tiempo, porque los cerros los han vendido, que eran cerros que no son cultivables, de bienes nacionales, se los adjudicaron personajes que fueron de los gobiernos anteriores, ministros de los gobiernos anteriores, especialmente un famoso ministro, Pérez Lloma, y otros tantos, digamos, y ese terreno lo hicieron cultivable apoderándose y haciéndose del agua. Se robaron el agua de los ríos, desapareció el agua de las comunidades y la gente tiene que defecar en bolsas plásticas hace varios años ya. Entonces, esa gente no tiene agua hace mucho rato y la legislación lo permite. La legislación avala el robo del agua. Por eso que hay una consigna acá que dice no es sequía, es saqueo. Hace un tiempo atrás circuló una noticia de una empresa israelí que entraba al Alto Paraná con buques cisternas, los cargaban con agua, los transportaban a Europa, la envasaban y la vendían. ¿Esto está pasando en Uruguay? Sí, en Uruguay te digo, sí. A nosotros nos han dado información de eso, de buques cisternas. Lo que dicen es que se están sacando del acuífero, o sea, que están haciendo perforaciones y están sacando el agua, ¿no?, subterránea. No te olvides que Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay están ubicados sobre la reserva de agua dulce más grande del mundo. Entonces están viniendo por esa reserva. Creo que en parte también tiene que ver las movidas políticas, las movidas en cuanto las movilizaciones militares que hace Estados Unidos o que hacen en conjunto, las maniobras militares que hacen en conjunto con Argentina, que han hecho con Uruguay, que hacen con Brasil. Es una especie de ejercicio que en un futuro apuntaría a la militarización. Si vos mirás por dónde se instalan, dónde están instalando grupos comandos, dónde están instalando, dónde están poniendo bases operativas militares norteamericanas, si vos lo pones en un mapa, te das cuenta que estás rodeando todo el acuífero guaraní. Entonces es lógico que vienen por el agua. Esa es una de las frases que decimos siempre. Hasta hace 10 años decíamos vienen por el agua. Ahora decimos vienen por todo. Por lo que nos queda, ¿no? Por el terreno fértil, por el agua potable. Y una de las empresas que dicen que venden el agua que se llevan de agua es Nestlé. ¿Cómo están siendo afectados los campos en la zona? Bueno, vos viste que te acordarás del típico paisaje acá de provincia de Buenos Aires u otras provincias de llanura, de esos llanos llenos de girasoles o de vacas que había antiguamente, montes por todos lados, de eucaliptos o de otros árboles. Y bueno, ahora eso no se ve todo pasto, o sea, todo naranja de color soja. Bueno, yo no vivo en el campo, pero me dicen que el tema de los pájaros también se nota sensiblemente la falta de pájaros y la falta de insectos, porque se mueren con los agrotóxicos. Y bueno, y eso también nos llega a nosotros, porque también nos llega a través de las verduras que comemos, de los cereales que comemos, de todo lo que se nos vende, y también nos llega a través del aire y del agua. Hay estudios de la Universidad de La Plata y otras universidades que ya señalan que las napas, los acuíferos ya se están contaminando con estos agrotóxicos, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy, muy riesgoso. ¿Qué responsabilidad tiene el sector industrial con la contaminación? Efectivamente, lo mismo que tú ves en los problemas en países desarrollados, por ejemplo, no sé, Brasil, Argentina, México, se encuentra básicamente por todo el mundo. El agua, desgraciadamente, no tiene un tratamiento adecuado. Las industrias contaminan. Empecemos por la cantidad de agua que necesitan las industrias. Aproximadamente entre un 30-40% de toda el agua que hay en cualquier país, lo mismo en Argentina que en México, va prácticamente hacia lo que son industrias. Y un 60%, en el caso de México, no creo que esté muy diferente a Argentina, un 60% va hacia el campo, lo que es el riego.
Más o menos, son mismas proporciones. El problema de la contaminación sigue un patrón a nivel mundial bastante semejante en países que llamamos tercermundistas, subdesarrollados. En nuestro país, te voy a dar un ejemplo, alrededor de un 40% del agua solamente se trata del agua que viene a nivel municipal o del agua que viene a nivel industrial. El problema es que esta contaminación industrial, al no tener un 50% de tratamiento, va y desemboca en cuerpos de agua directamente. A final de cuentas, estos cuerpos de agua o aguas grises se concentran todo en lo que son las plantas de tratamiento de aguas residuales, o bien quedan contaminando grandes cuerpos de agua, principalmente ríos, lagunas, de tipo superficial. Entonces tenemos contaminación del agua tanto a nivel superficial, si me estás preguntando por parte de la industria, pero no solamente la industria está contaminando el agua, también hay poblaciones que no tienen un drenaje adecuado y todos estos cauces de las comunidades también están contaminando ríos y cuerpos de agua que llegan finalmente al mar y a final de cuentas estamos contaminando toda una red de fluvial, tanto en el continente y que desemboca al mar. Entonces podemos encontrar grandes contaminantes en ríos, en lagunas y obviamente en los estuarios en el mar. ¿Hay algún proyecto para hacer cambios a energías limpias? Bueno, aquí estamos ya planteando esa perspectiva, es decir, en la mesa social minoenergética y ambiental ya está esa discusión. Nosotros sí creemos que a raíz de las mismas crisis y los fracasos que ha habido en las cumbres climáticas, donde sigue imperando la lógica del mercado y todo lo del capitalismo verde, pues nosotros creemos que hay que dar un salto cualitativo. Y aquí en Colombia, por lo menos, a mí me parece muy importante la conclusión que hemos llegado los movimientos sociales más importantes. Y es que el problema es que no hay que seguir actuando de manera sectorial, movimientos contra represas, separados de movimientos contra fracking, movimientos contra minería, sino que aquí llegamos ya a la conciencia que el problema fundamental es el modelo. Es el modelo extractivista mineroenergética que requiere un cambio profundo. Y en ese sentido, por eso estamos planteando y hemos llegado a acuerdos. Por ejemplo, en este momento, en el caso de crudos, bueno, hay un acuerdo sobre crudos convencionales que se agotarán muy pronto, pero ya el acuerdo de no explotación a través de la tecnología frac. Eso ya es un acuerdo entre todos los movimientos sociales. A nivel de represas, también hay un acuerdo entre todo el movimiento de represa. No vamos a permitir una represa más en Colombia, ¿ya? Y en este momento tenemos frenado, desde el año 2016 hemos frenado el plan máster de 17 represas. No han podido construir una represa más sobre el río Magdalena. Y a raíz de la crisis de Hidroituango, pues es evidente que ya él está hablando de que ya no tiene sentido porque no es presentable seguir hablando de grandes represas. Entonces está la discusión de las pequeñas centrales hidroeléctricas. Nosotros estamos diciendo que él hace parte de la misma lógica, pero que nosotros pensamos en otras formas distintas, incluso de la utilización de los recursos hídricos, como hay experiencias aquí en Colombia por parte de todos estos grupos que se desmovilizaron, donde están utilizando, por ejemplo, el tornillo de Arquímedes, ¿ya? Una experiencia muy importante que ha demostrado pues, que no tiene grandes impactos sobre los ecosistemas y que combina esa forma de energía con energía solar en uno de los territorios que ya está favoreciendo más de 160 familias. Entonces sí existe eso, pero a nivel de América Latina, esta discusión la tenemos en mar, en el movimiento de afectados contra represas. Ya terminamos recientemente en Panamá, terminamos el encuentro y entonces estamos proponiendo, y ahí se quedó claro, que el problema no es solo la lucha contra represas y defender las víctimas del desarrollo, sino que tenemos que articularnos a un movimiento contra todo el modelo neoliberal extractivista que afecta a todo. Es decir, y usted planteó un tema central, todo eso es transversal, el fenómeno del agua, de agua para represas, agua para minería a gran escala, agua para fracking, y entonces nosotros aquí estamos planteando que también hay que tomar la idea de que está avanzando aquí en Colombia, yo no sé cómo estará en Argentina, en que ya hay reconocimientos. Por ejemplo, se reconoció el río Atrato como sujeto de derechos, el río Magdalena, el nuestro, esta zona también como sujeto de derechos, pero también estamos planteando de cómo
reconocer que todos nuestros ecosistemas son sujetos de derecho y que corresponde fundamentalmente a las comunidades su protección, porque el Estado está planteando ahora que para garantizar el ingreso de empresas transnacionales, la protección de los ecosistemas corresponde a las fuerzas militares, es la militarización de la naturaleza. A ese extremo hemos llegado con el caso del Plan de Desarrollo. Pero es evidente que esta discusión ya la tenemos aquí en Colombia a través del movimiento contra represas de América Latina, pero también estamos viendo con muy buenas perspectivas todo esto de los encuentros panamazónicos y con las comunidades indígenas, y creemos que hay que buscar una articulación para, no obstante que tengamos diferencias, y por lo menos lograr a una agenda común a nivel de América Latina. ¿Cuáles son los efectos descubiertos que han dejado las empresas? Cuando nosotros en 2003, 2004 empezamos con la difusión, empezamos a estudiar el tema, para Mendoza lo más grave de todo es el agua, la contaminación del agua o el uso de agua. Mendoza es una provincia que tiene un régimen de lluvia, de precipitaciones de 200 milímetros anuales. Es una zona considerada desértica por estas precipitaciones que tiene. Entonces, en una Mendoza que es desierto, estos emprendimientos mineros que usan miles y miles, millones de litros de agua, implica ya de por sí una contradicción absoluta. En Mendoza nos está faltando el agua para los usos que ya tenemos, para la población que hay. Entonces es muy loco permitirle a una empresa minera que hace un uso tan abusivo del agua que entre. Pero además por la contaminación del agua. Mira, un dato que por ahí la gente le sirve para entender por qué los mendocinos defendemos con tanta garra el agua es todos los ríos, los 5 ríos de Mendoza, solamente 5 ríos aprovechables, el caudal de los 5 ríos de Mendoza hacen el 1% del caudal del Paraná. Alrededor de esas lágrimas de agua que bajan de la cordillera y de los glaciares, Mendoza ha construido los oasis con la vitivinicultura, con la agricultura, con todo lo que, por ahí se ve en la foto, pero la foto natural de Mendoza es un desierto. Todo lo demás tiene que ver con conducir litro por litro el agua para que llegue a una planta, para que llegue a la vid, para que se pueda cosechar. En ese contexto, que haya empresas mineras que usen millones de litros de agua, pero que además tienen la posibilidad ante un accidente, ante una catástrofe, de contaminar uno de estos ríos, implica lisa y llanamente la muerte de un oasis, de uno de estos lugares donde se congrega la gente. La gente está alrededor de los arroyos, alrededor de los ríos, porque es donde hay vida. Contanos de la carta que están preparando para entregarla al presidente. La que nosotras tenemos ahora es redactarle una carta al presidente para poder entregársela el 22 de marzo, o el día que sea. Desde la organización que convocó el 22 de marzo, ellos también ya están como pidiendo audiencia pública y también como que se van a tratar ya desde las asambleas, ya personas que están ya como de hace años trabajando sobre esto también. Entonces, de Madre del Agua queremos... más que nada como que nuestra misión es concientizar a la sociedad, a los pueblos, a través de esto, de juntarnos en una plaza, de poder hablar, de decir, lo que estamos haciendo. Y también con la carta es hablar por las madres, hablar por ese corazón, que da igual, porque nosotras, no podés saber todos los datos de lo que hace, lo que produce, toda la megaminería o la agroindustria. Lo que sí sabemos es que nos están matando a nuestros hijos y que esto ya tiene que detenerse. Entonces, desde esto, como un poco más general, redactarle una carta hablando de esto, del tema de la contaminación, que ya es algo obsoleto, que ya no es innovador, que ya tenemos que cambiar, que
que buscar energías, industrias sostenibles, amigables con el medio ambiente, que sabemos que existen, que las tienen que liberar, y que el progreso es cuando todos los 40 millones, todos crecemos, y se crece con salud, se crece con integridad física, pudiendo tener tu tierra, tus plantas, tus animales vivos. Entonces el agua es todo esto. Y bueno, desde ahí iremos a Rosario, que bueno, también nos vamos a encontrar con personas que están trabajando en el ambiente, y ya después, bueno, en Buenos Aires vamos a pasar también por un lugar en Buenos Aires que se llama Hospital del Alma, que trabajan con caballos, porque bueno, también hay muchas personas que están trabajando con el tema espiritual desde trabajar el agua en este nivel, y creo que es súper importante también poder fusionar las dos cosas y encontrar un punto medio, por eso todas vestidas de blanco, pacíficamente, caminando con nuestros niños, para que se puedan incorporar personas que quizás no se sienten bien en una marcha, y bueno, y hacerlos participar a todos desde el lugar que estén. Difundir es súper importante. El 22 de marzo tendríamos que ser millones. Y bueno, la idea es esto, ¿no? Como una pequeña marcha hasta la Casa Rosada, y ahí hay acampe, hay plenario, están los pueblos originarios de toda Argentina, así que también va a ser muy hermoso poder participar para todas las edades, de poder acompañar desde donde sea, de poder llevar algo para comer, acompañar, escuchar, ¿no? La gente, vamos viajando de distintas partes, hacemos todo un sacrificio para llegar acá, así que va a ser maravilloso, va a ser maravilloso. Bueno, y bien, nos despedimos de nuestro primer programa, pero recuerden que tenemos el segundo de este tema, el agua, y muchos reportajes más y material muy importante, ¿verdad, Pablo? Verdad. Bueno, no se olviden de suscribirse, den me gusta y bueno, hagan sus comentarios que nos importan y hacen que nuestro programa día a día se vaya mejorando. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Thank you.